¿Cómo calificamos una película de horror? Me gustaría abrir esta locución extendiendo y aclarando el sentido de esta pregunta. Como lectores de horror o como público cinéfilo, ¿cuáles son los criterios que usamos para calificar un relato o una película de horror? ¿Somos capaces de explicar, más allá del gusto, en términos objetivos, por qué nos ha gustado o disgustado una película? Más aún, ¿qué vocabulario usamos para justificar nuestro gusto? Estas preguntas nos llevan a cuestionarnos, como diría David Lynch, de qué tamaño es nuestra percepción. ¿Cuánto nos involucramos cuando consumimos una ficción y especialmente de horror? Para poder responder todas estas cuestiones, he ordenado en diferentes niveles las maneras en que interactuamos con la ficción, especialmente con el cine, por ser una experiencia inmersiva tan sofisticada, pero al mismo tiempo una a la que todos tenemos acceso. Comenzaré desde un criterio sencillo y progresivamente avanzaremos hasta modos de ver más complejos. Tomando como base la poca o mucha información que obtenemos de una película, averiguaremos qué clase de público somos. Pero primero, bien, imaginemos que acabamos de ver una película de horror y nos ha gustado, por alguna de las siguientes razones. 1. Movió efectivamente nuestras emociones. Cuando uso la palabra efectividad, pretendo hacer referencia a un trabajo de ficción que mueve nuestras emociones en la dirección que pretenden el director, el escritor o el artista por medio de imágenes y sonidos. El poder del cine de horror es notorio por provocar sentimientos y emociones como la extrañeza, sentimientos encontrados, repulsión, asco y miedo. Esta etapa es un buen comienzo para la apreciación de cualquier artificio. Durante la década de los 70 encontramos 2 casos de películas altamente efectivas y que han llegado a provocar fobias y otros trastornos psicológicos en sus espectadores. El primero es Tiburón, Jaws, de Steven Spielberg, que se encargó de darle una pésima reputación al tiburón blanco y provocó a nivel mundial su cacería indiscriminada. Entre la generación que vio esta película hace 40 años, esta cinta aún sigue provocando más que ansiedad al nadar en el mar. Hollywood has built this idea that sharks smell blood, they're gonna come attack. Driven into our psyche by the 1974 blockbuster, Jaws, a horror that's already struck. El segundo caso fue en 1975, cuando el psiquiatra James Bozzuto publicó en el Diario de las Enfermedades Nerviosas y Mentales 4 de los casos mejor documentados de personas que aún sin tener antecedentes clínicos desarrollaron graves afecciones psiquiátricas después de ver la película The Exorcist o El Exorcista en 1973. Tras presentar estos casos psiquiátricos, Bozzuto estableció oficialmente el término neurosis cinematográfica para designar una serie de malestares e incluso de traumas por efectos de una ficción. En el futuro regresaré de forma más puntual para hablar de estas 2 películas, pero por ahora continuemos con nuestra clasificación. 2. Nos pareció una buena historia. Nos hace reflexionar en hechos conocidos o nos sorprendió la creatividad de las situaciones, la originalidad de los personajes, los giros inesperados en la historia y el desenlace. 3. Admiramos a las personas involucradas en la producción. No solo conocemos el nombre de los directores, sino que también nos agrada el trabajo de cámara, la composición musical, el soundtrack o conocemos otras obras del creador del monstruo. Probablemente hemos leído el libro en el que está basada la película y podemos comparar ambas versiones. Podríamos incluso estar suscritos a publicaciones especializadas en horror, donde ya hemos averiguado los pormenores del reparto o las dificultades durante el rodaje. 4. Porque reconocemos la buena dirección cinematográfica. Probablemente podríamos estar frente al trabajo de un director conocido por otras películas del mismo género, o es un éxito inesperado de algún director nuevo, pero en ambos casos reconocemos un estilo personal y somos conscientes del uso adecuado de los elementos creativos o formales que han tocado nuestra sensibilidad. Es decir, sabemos en todo momento que estamos viendo el trabajo de un equipo creativo y podemos voluntariamente suspender la credibilidad en la ficción.
es decir, tomamos cierta distancia de lo emotivo con el fin de apreciar los elementos narrativos y formales. En un momento hablaré más de estos. Ahora, de acuerdo con esta clasificación, ¿qué clase de público somos? Al ver esta tabla, es evidente que hay varios criterios para juzgar la calidad de una película o de cualquier ficción, pero seguramente la forma más inmediata es el reconocimiento del poder que tiene cualquier ficción para provocar emociones. Por esta razón, en la etapa 1 de nuestra escala encontramos a un público probablemente ingenuo, quien consume ficción con una sensibilidad despreocupada o incluso vulnerable. Es fácilmente manipulado. Este espectador, al ver una película, está plenamente en contacto con la parte emotiva y visceral, y en consecuencia tiene la gran ventaja de sentir intensamente la experiencia del cine, pero le cuesta trabajo desprenderse de las imágenes y duerme con la luz prendida después de ver una película de horror. Este es el público que llamamos pasivo, pues más allá de una preferencia no hay reflexión ni crítica sobre las ficciones que consume. Así es como todos normalmente comenzamos a ver cine desde niños, con poco discernimiento entre realidad y fantasía, ignorantes de que lo que vemos es una puesta en escena, una representación. Como ejemplo de esto, recordemos nuevamente a los 4 casos de personas que desarrollaron esa neurosis cinematográfica después de ver El Exorcista. El psiquiatra James Bossuto en su reporte psiquiátrico daba gran importancia a 2 factores: las circunstancias adversas por las que atravesaban estas personas al momento de ver la película, y que todas ellas venían de familias religiosas y con pocos estudios. En la etapa 2 aparecen las primeras indicaciones de un juicio sobre la ficción misma. Aquí encontramos esas personas que encuentran una especie de mensaje o lección en una película. Este es un público que desconoce los nombres de los directores y que para hablar sobre las películas usa más frecuentemente a los actores, por ser la referencia visible más popular. Remember the Alamo? I beg your pardon? Oh, he was just joking. Joking? I remember the Alamo. I saw it once in London, in Leicester Square. She means in the cinema. That film with John Wayne. De cualquier forma, es un público que tiene ciertas preferencias y que sabe que está interactuando con una ficción. En la etapa 3 encontramos a los fanáticos del horror, quienes aprecian la creatividad de las situaciones exageradas propias del género, gustan de ver personajes excéntricos y conocen las reglas del género. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. Por tener mayor experiencia e información sobre el horror, los fans pueden claramente ver las referencias, citas u homenajes a otras películas, que resultan completamente secretos a los ojos de un público neófito. Los fans del horror son el punto de encuentro entre emoción y reconocimiento de la labor en el medio cinematográfico, pues permiten libremente que su sensibilidad sea manipulada por la ficción, tomando siempre en cuenta que cada sobresalto y cada litro de sangre son gracias al arduo trabajo en conjunto de artistas y técnicos. Los fans no solo disfrutan de las emociones y la trama de la película, también siguen el desarrollo de futuras producciones, se interesan por los incidentes detrás de cámara, generan mucha de la crítica más confiable sobre el género y son la mayor paradoja viviente, pues donde otros espectadores o lectores encuentran el miedo, ellos encuentran belleza y placer. For me, the ending wasn't really something that had like big shock factor to it, like everybody was stating. At least The Witch and The Lighthouse are really obvious examples of like, okay, this was someone's clear vision. La etapa 4 queda reservada para directores, escritores, artistas, fotógrafos y editores involucrados en las diferentes disciplinas que conforman el medio cinematográfico y pueden reconocer qué estética se adecúa mejor a cierta historia. Estos creadores de ficciones tienen la capacidad de entender, calificar y producir el lenguaje audiovisual para manipular nuestra sensibilidad. 3, 2, 1, go! Su principal característica es que tienen total control sobre la suspensión de la capacidad crítica y lógica. Este concepto es llamado en inglés willing suspension of disbelief, lo cual les da la posibilidad de ver y sentir una película como un espectador pasivo, con el fin de medir la efectividad de cualquier producción,
pero relacionando las emociones y reacciones viscerales con los elementos formales del cine y la narrativa. De la misma forma, saben qué elementos formales y creativos resultarán en tal o cual efecto en el espectador. Ahora, hablemos rápidamente de algunos de estos elementos. Una buena actuación puede ser convincente por su realismo, What have you done to it? What have you done to its eyes? o como lo mencioné antes, por estar en armonía con el universo dentro de la película. Es importante un buen diseño de sonido que apoye a la actuación y a las imágenes y que en su debido momento nos deje sentir el poder del silencio. Continuando con el sonido, un buen soundtrack de horror puede volverse icónico por su singularidad y por el momento que acompaña en la película. Por supuesto, debemos considerar maquillaje y efectos especiales. Todos sabemos que cuando el universo y los monstruos dentro de la ficción son realistas, entonces podemos más fácilmente creer en su existencia. Por el contrario, cuando el monstruo es una animación de bajo presupuesto, la película pierde credibilidad y hasta resulta ridícula. Otros elementos importantes son la composición fotográfica y el manejo de cámara acordes con la historia. Como ejemplo de este punto, basta comparar dos extremos del mismo género, The Shining y The Blair Witch Project. La cámara, en la película de Stanley Kubrick, es un ente invisible y omnipresente, que nos muestra composiciones visuales simétricas con motivos geométricos en una paleta de colores tierra en interiores elegantes. En The Blair Witch Project, la cámara es primordial por ser la identidad visual de los personajes que la manejan, y es a partir de las diferentes calidades de imagen que sabemos a quién estamos siguiendo en cada momento. La crudeza de la imagen, el grano de las tomas en blanco y negro y el uso de cámara en mano dan realismo a las escenas. Tenemos la impresión de acompañar muy de cerca a los personajes, lo cual me parece muy adecuado a la historia. Por su complejidad, estos elementos dependen de un gran número de técnicos trabajando en sincronía y por lo tanto, cada detalle debe ser planeado bajo la supervisión del director, el camarógrafo, el guionista, encargados de efectos especiales y decenas de asistentes. De manera que en cada toma y en cada escena vemos el trabajo concentrado de cientos de personas. De esta forma, al ser mostrada una película, mientras el inocente público de las etapas 1 y 2 gritan por los repentinos ataques de Jason en Friday the 13th, el fan del horror estará disfrutando de la creatividad con la que Sean Cunningham acaba con sus personajes y del trabajo de maquillaje y prostéticos del maestro Tom Savini. El guionista y el camarógrafo al ver una película estarán fijándose en los aciertos o carencias de todos los elementos que acabamos de ver y no podrán pasar por alto que lo que están viendo es un trabajo técnico y creativo. Finalmente, directores y críticos se ocuparán de darle un Oscar o algún otro premio a las mejores producciones, a las mejores actuaciones o a los mejores efectos especiales. Pero eso no es todo. Un buen guión y una buena dirección esconden un estrato simbólico invisible a los ojos del público, ajeno al mundo del arte. Esta simbología tan sutil se vislumbra en el diseño de personajes, o más explícitamente en cómo están representados el bien y el mal, lo cual involucra, entre otras variables, edad, género, nacionalidad, estatus social, locaciones, vehículos y lenguaje. Ese es el punto que me atañe en estos ensayos. Mi objetivo es analizar las estrategias empleadas para la manipulación de nuestra sensibilidad y al mismo tiempo revelar el trasfondo político y social que subyace en el horror.
De esta forma, nuestra percepción de este género será más amplia y entenderemos su alcance más allá de la ficción. En otro video hablaré más a fondo sobre la suspensión voluntaria de la capacidad crítica y lógica, o como se llama en inglés, willing suspension of disbelief, pues esta juega un papel básico en la apreciación y análisis de cualquier obra literaria o cinematográfica. Les agradezco su interés y, como bien lo dijo mi amigo Cristian, los invito a suscribirse a este canal. Yo me despido, pero antes quisiera saber qué clase de público tienes entre tus amigos o familiares. ¿Te ha recomendado tu abuelita alguna película por tener un bonito mensaje? ¿O eres de esas personas que disfruta oír los gritos de su novia durante las escenas más aterradoras? Cualquier crítica y comentario serán siempre bienvenidos. Pero hasta entonces, buenas noches.